vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a revisar las tareas. En general, todas las tareas que revisé estaban bien realizadas. Pareciera, a mí me da la impresión de que no quedan tantas dudas respecto a modelo de riesgos proporcionales de Cox y curvas de supervivencia. Hay algunos aspectos que vamos a repasar hoy, como tamaño de muestra. Vamos a recordar cómo interpretamos los betas y además de mostrar gráficamente con las curvas de supervivencia los resultados, pues vamos a utilizar el programa Repman para hacer un forest plot. De esta manera ustedes podrían complementar sus resultados o hacerlos para quienes son más visuales, pues gráficamente más presentables. O bien, tal vez en el momento de la presentación, un forest plot da mucha más información que tener alguna diapositiva cargada con todos los resultados. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Hoy toca a Shelja que nos vaya explicando su tarea. Primero esta parte nos la va a explicar Paulina, nos va a explicar el diseño arquitectónico y después pasamos con Omar y Shelja. Paulina. Sí. Bueno, con los datos que teníamos, obviamente, bueno, nuestra población eran pacientes con cáncer de pulmón y el desenlace era muerte. Lo que está, bueno, el factor que más con el que más se pudo haber diferencia en la mortalidad en cuestión de meses es en el estadio clínico, por eso lo puse como maniobra. Perfecto. La estratificación diagnóstica, pues lo único que teníamos que eran pacientes con cáncer de pulmón, y la estratificación pronóstica, pues todos los factores que teníamos, todas las variables que se estudiaron, ¿no? Edad, género, escolaridad, tabaquismo, hipertensión, peso, talla, presión sistólica y diastólica, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, hemoglobina, plaquetas y glucosa. Aunque no sé si esos últimos se pueden poner como maniobras periféricas. Dependerá del momento en el que fueron medidos. Aquí Exacto. tenemos manera de saber si, por ejemplo, durante la estancia hospitalaria se estaba evaluando la glucosa y esta tenía algunas variaciones, podría entrar como maniobra periférica, pero no tenemos manera de saber en este momento en cuándo fueron tomadas. Pareciera que fueron en el estado basal. Exacto, y de hecho, por eso, bueno, yo en mi caso no los tomé en cuenta como parte de las variables que pudieran tener incidencia en la mortalidad, porque pues no, sí salían en algunas, sí salía significativo, pero ya para correr el COX creo que no valía la pena meterlos porque no sabemos en qué momento se tomaron o cómo poderlas considerar como ¿cómo se dice? Predictor de muerte. Ok, perfecto. Gracias, Paulina. Carla, ¿cuáles son de estas variables, cuáles consideras que pudieran impactar en el desenlace? ¿Por fisiopatología, por clínica? Pues yo creo que la edad, el tabaquismo, pues me parece que pudieran ser las más importantes. Digo, igual y puede ser, no sé, peso, que estuviera más, no sé, desnutrido, pero tal vez podría ser secundario al estadio, o sea, que un estadio más avanzado pudiera tener menor peso. Ajá, ok. ¿Tú consideraste una variable que salía significativa y que no vi en la mayoría de las tareas? ¿Tú consideraste glucosa? Bueno, pues, yo consideré glucosa. Realmente puse como parámetros normales, o sea, como puse de 75 a 180, me parece que es como el rango que utilizamos para pacientes hospitalizados. ¿Hasta cuánto, perdón? Hasta 100, ay, no me acuerdo si era 150 o 180 la que ya dejé, Okay. porque la hice varias veces.
pero lo consideré por si hicieran algún tipo de hipoglucemia o tuvieran hiperglicemia, que se midiera indirectamente, pues si alguien, por ejemplo, tuviera alguna infección o algo así, o estuviera descontrolado, que impactara en la mortalidad. Ok, perfecto. Gracias. Otra variable que identificó Nancy fue escolaridad. ¿Qué pasó con la variable escolaridad? ¿Por qué la consideraste, Nancy, como un Bueno, factor de mortalidad? pensé que los pacientes con mayor escolaridad pues deberían cuidarse más, igual y no son tan fumadores o su estilo de vida es diferente, y aquellos pacientes que no tenían escolaridad o su escolaridad era pues básica hasta secundaria, igual y tenían algún factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. Perfecto. Gracias, Nancy. Y aquí, en cuanto a la estratificación, ahorita vamos a ir viendo el comportamiento. Entonces, la edad era un factor de riesgo para mortalidad. A mayor edad, mayor mortalidad. Pero aquí era conveniente evaluar a partir de qué rango de edad. Por ejemplo, cuando hicimos un rango hasta 40, si hacían ustedes ese rango de 40, ustedes no observaban alguna diferencia. Pero cuando se hacían rangos o la variable DOMI a partir de 50, se incrementaba el riesgo. Pero por ahí Ruth y Carla nos mostraron que por arriba de 60 años se incrementaba todavía más la muerte. Entonces, este es un punto donde ustedes van a tener que revisar sus variables de cada uno de sus proyectos y evaluar con toda paciencia qué variables o de qué manera ustedes podrían presentar los resultados para hacerlos mucho más fáciles de entender, para hacer una lógica clínica. Entonces, esto requiere de mucha paciencia, de estar explorando su base. Entonces, es un buen momento para que ustedes se planteen cuál va a ser la mejor manera de medir sus variables. Ajá. Ahora, Omar, ¿nos podrías presentar las características generales de la población? Sí, claro, doctora. Bueno, en base a la base de datos tenemos un total de 130 participantes, de los cuales el 68, o el 52.3% eran hombres, la edad promedio era de 53.83, más menos 14.33, el peso era de 68.29, más menos 17.06. La talla, aquí era un punto importante, que al momento de analizar los datos teníamos un dato aberrante que nos daba un valor de 2. Haciendo la limpieza de datos y sustituyendo el valor, nos queda un valor promedio de 160.47 centímetros, más menos 20.23. Okay. Había una incidencia del 38.5% de pacientes con hipertensión, 40.8% con tabaquismo. Y en cuanto a los estadios, el que dominaba era el estadio 1 con un 50% de prevalencia, y seguido del estadio 2 con 38.5% y el estadio 3 con una prevalencia de 11.5%. En cuanto a los parámetros, bioquímicos y los signos vitales, los dos primeros, como estaban catalogados, pues no los consideré, pero la frecuencia cardíaca nos daba se comportaba de libre distribución y estaba en 76 latidos por minuto, con una mediana de 76 latidos por minuto, y el rango intercuartílico de 68.75 a 82.5. La frecuencia respiratoria tenía una mediana de 18, la saturación de oxígeno de 92, la hemoglobina era de 14 gramos por decilitro, y las plaquetas de 214. La glucosa era de 98, y todos estos últimos parámetros estuvieron representados por la mediana y el rango intercuartílico. Perfecto. Alex, ¿algún comentario o sugerencia para esta tabla de Omar? ¿Te queda perfectamente claro? Si tuviéramos que elegir esta tabla para publicarla, ¿te quedaría claro?
o consideras que hay algún punto que sea necesario mejorar? Mm, Pues creo que no dejaría las variables en blanco, nada más quitaría la presión. Ujú. Ok. Y no, creo que lo demás está bien. Bien. Ahora, peso y talla, ¿les dan suficiente información sobre el estado nutricional o tendrían que codificarla de alguna otra manera? Yo creo que habría que codificarla con índice de masa corporal. Exacto. Perfecto. Ajá. Y también sería como bueno estratificarlo, ¿no? Bueno, no sé, Ajá. Ok. tal vez como para darnos idea de qué tantos hay pacientes muy desnutridos o pacientes más obesos, no sé. Ok, perfecto. Entonces, esta podría ser otra idea, el que ustedes pongan índice de masa corporal y estado nutricional. Si ustedes dejaran estas variables, bueno, podrían quitar peso y talla. Pero algo importante que comentó Omar es que es importante siempre hacer la limpieza de la base y verificar esos datos aberrantes. En este caso, por esa talla de 2, a la hora de hacer el cálculo de índice de masa corporal, bueno, pues había ahí un dato que nada de lógica tenía y sí movía la curva de resultados. Entonces, es importante que ustedes siempre lo verifiquen. Y algo que es importante es, acuérdense, el uso de las abreviaturas. Si ustedes están usando abreviaturas, las tienen que describir, porque a lo mejor para ustedes son abreviaturas de uso común y entonces pues no hay algún problema. Pero a lo mejor si lo leen en algún otro país, pues a lo mejor no entienden qué es FR, qué es FC, saturación, bueno, SAT, y en plaquetas faltan las unidades de medición. Entonces, acuérdense siempre que si usan abreviaturas, las tienen que reportar, porque este cuadro tiene que ser tan claro para que todo el mundo pueda entenderlo sin necesidad de ir al texto. Entonces, parecen detalles menores, pero siempre es importante que ustedes lo consideren. Y acuérdense siempre de poner el tamaño de la N. Entonces, hay algo que es importante. A veces los resultados no son extrapolables a toda la población. Es decir, si ustedes quisieran utilizar los resultados de este estudio en pacientes que tuvieran estadios más severos, ¿cuál sería el comportamiento? ¿Creen que pudiera ser representativo con estos estadios? 50% de los casos están en estadio 1 y 11.5% de los casos solamente están en estadio 3. Aún cuando ustedes cumplan o cuando ustedes digan que los criterios de inclusión a lo mejor fueron pacientes con cáncer de pulmón, la información predominante va a ser de los estadios más incipientes, en este caso estadio 1 y 2. Y el estadio 3 tiene menos cantidad de pacientes. Entonces, si su población de pronto tuviera estadios más avanzados, ojo con la extrapolación de los resultados. Esto siempre es importante y por eso es necesario elaborar el cuadro 1 de resultados. Puede ser que no lo muestren, eso es lo más común, pero que siempre tengan en cuenta cómo se comportó su población. Esto les va a dar una guía, por ejemplo, si ustedes ven la glucosa, pues el rango intercuartil va de 85 a 129. Entonces, pues había pocos pacientes en realidad con valores altos o más bajos de glucosa. Entonces, esto les da un panorama general sobre la población. Listo. Ahora sí, Shelja, ¿nos puedes ir explicando tus procedimientos para analizar la base? Bueno, como usted nos pedía que a partir de esta base hiciéramos una curva de supervivencia general de Kaplan y Meyer y posteriormente realizar una curva de acuerdo al estadio. Entonces, bueno, pues ya nos íbamos a analizar en tiempo. De hecho, ya venía así la variable. En hora podíamos meter el tiempo y en estado decía resultado, bueno, o estado final. Ese era para calcular la curva general. Después ya podíamos meter por un factor y darle clic en el espacio del log rank. Es que lo puse en una... Y ya el factor, ya pues ya puse estadio. Y lo corríamos.
y me salía fue la primera gráfica que fue la general, con una media de 56 meses y con un hazard ratio de 1.29, con un intervalo de confianza de 53.4 y 58.5. Bueno, esto nos decía que la mitad de los pacientes alcanzaron el desenlace a los 56 meses con un hazard ratio de 1.29. ¿De dónde lo saqué? Pues, o sea, es que si no me lo ponía el sistema. Ok, bien. Entonces, o sea, aunque no estuviera como contrastando, o sea, simplemente era una curva general, pero no Ajá. sé, esa pregunta en la tarea no, o sea, más bien la calificación en la tarea, cuando nos da la retroalimentación, no la entendí. Ok, bien. Cuando ustedes calculan bueno, primero, en la curva de supervivencia, ahí no hubo duda. Por ahí, nada más, en una de las tareas, que creo que fue la de Sandra tenía la línea marcada, esta línea horizontal, estaba por ahí del 0.7. Entonces, ustedes pueden modificar ese parámetro, a lo mejor en su programa aparecía ya como predeterminado. Lo ideal es que nos muestre la mediana. Entonces, ahí ustedes pueden modificar el valor a 0.5 y fijarlo en 0.5. ¿Para qué? Para que podamos observar con claridad el momento en el que el 50% de la población presenta el desenlace, que esto ocurrió en el mes en número 56. El intervalo de confianza va de 53 a 58. Pero aquí es importante que recordemos qué es un riesgo relativo. ¿Se acuerdan de la fórmula? La fórmula más sencilla para riesgo relativo. Uno, nada más. ¿Incidencia de expuestos entre no expuestos? Ok. Entonces, implica que ustedes tengan dos grupos de comparación. Entonces, Shelja, en este caso, solo teníamos un grupo. Tú estabas calculando la supervivencia general. Por lo tanto, ahí en esa parte me llamaba la atención que hubieras mostrado un hazard. Porque tanto el hazard como el riesgo relativo o como el OR requiere que haya comparación de dos grupos. La definición de un odds del OR es la probabilidad de que ocurra el evento en un grupo entre la probabilidad de que no ocurra. Entonces, en este caso no estábamos contrastando nada. Nada más tenías un grupo. ¿Qué fue lo que pasó? Ese 1.29, cuando tú corres las curvas de supervivencia, cuando todos corren las curvas, no es posible que en ese apartado tengan hazard. ¿Qué fue lo que pasó? Ajá. En esta parte, Shelja, lo más probable es que tú hayas observado, entonces tienes el estimador, que es la mediana, después tienes el error estándar. Sí. Ese es el error estándar de 1.29. Entonces, me parece que ese fue el que tú colocaste. Sí. Entonces, esto solo lo utilizamos para poder calcular el intervalo de confianza, así como lo hacíamos con el intervalo de confianza de la media, que es la media más menos z de alfa o 2 por error estándar. Para eso es que aquí se muestra el error estandarizado, porque a partir de este valor y tu error estándar, tú puedes calcular el intervalo de confianza, pero este valor entonces no corresponde al hazard. Sí, no corresponde, o sea, más bien yo creo que como lo estaba haciendo todo, o sea, como hago varios ejercicios hasta ver cuál es el que me sale, seguramente en mi mente ahí ya está el beta, entonces por eso lo puse, pero... Bien. Sí, solo me llamó la atención y dije, ¿de dónde lo sacó? Y bueno, pues al analizar el cuadro de resultados pude observar que era tu error estándar. Lo que tú nos estabas mostrando. Entonces, acuérdense que si empiezan a trabajar en curvas de supervivencia en este apartado, el programa no les va a dar ningún hazard. Tienen que entrar directamente al modelo de riesgos proporcionales de Cox. Listo. Doctora. Sí. Disculpe, una duda. Lo que pasa es que a mí también me había salido la línea más arriba, pero bueno, es que cuando le pone el doble clic en propiedad, en posición, en lugar de 0.5, te da la opción de fijar en la media o fijar en la mediana. Entonces, yo pensé que era más fácil fijarlo así.
pero cuando le puse a fijar en la mediana, me salió más arriba. Ok. Todas iguales. Trata de fijarlo en 0.5. Acuérdense que la media no es tan representativo, lo que nos da más información es la mediana. Entonces, aquí lo que nos es de utilidad es la mediana del tiempo de supervivencia. ¿En cuánto tiempo el 50% de los pacientes alcanzaron el desenlace? Entonces, ahí yo les sugiero que lo fijen a 50%, a 0.5. Entonces, ustedes lo pueden ir modificando, pueden fijarlo a 0.7, a 0.8, a la media, pero siempre les sugiero que sea la mediana. Eso les da más información. Claro, si los participantes no alcanzaron la mediana, bueno, pues entonces a lo mejor podrían fijarlo en la media, pero sería la única razón. Gracias, Carla. Continuamos, Helga. Pero ¿por qué se fija? Exacto, porque que yo la fijé en la mediana, se movió a la hora por la población, pero, o sea, mejor siempre ponemos la línea a la mitad. Ajá, Porque exacto. eso no tiene que ver con... Es como si les calculara la mediana de la supervivencia de todos los participantes o les calculara la media. Entonces es distinto al tiempo en el que el 50% de los pacientes alcanzan el desenlace. Por eso es que les sugiero que siempre lo fijen a 0.5, a menos que no alcancen el desenlace, el 50%, bueno, pues fijarlo a la media, pero si no, lo recomendable es mostrarlo a 0.5. Listo. Shelja, continúa. Vale, pues Ajá. sí, en esta tabla pues ya hice el contraste con el estadio Uh-huh. y, y puse la significancia por medio de la prueba de log-rank. En esta, pues bueno, puse el estadio de referencia que era el 1, el 2 y el 3. No sabía si poner ese resultado de global. Ajá, ok. Quise dejarlo justamente para ver qué me comentaba. Bueno, en esta tabla podemos ver que los pacientes de estadio 2 tienen 3.01 más riesgo de presentar el desenlace en comparación con los del grupo de referencia que tenemos en el estadio 1. Y el grupo de pacientes de estadio 3 tiene 4.7 más veces de presentar el desenlace en comparación con los sujetos del estadio 2, mostrando una chi de 34.5 con una P significativa. Y bueno, pues esto ya nada más se obtenía con lo del log-rank. Ok. Algunos comentarios aquí. ¿Qué opinan de los intervalos de confianza de los hazard que nos está mostrando Shelja? ¿Qué opinan? Pues son muy amplios, ¿no? Son de los meses, ¿no? Exacto. Bien. Ajá. Son No muy incluyen, amplios y son de los meses. no incluyen el HR. Uh-huh. O sea, el HR que está en 5 no está en el intervalo. Y el HR que está en el Ajá. 6 no está en el intervalo. Yo creo que debe haber ahí una confusión. Ok, bien, Alex y Fabi. Esto es muy importante. Shelja, cuando tú pones cualquier valor y muestras el intervalo de confianza, ya sea la media o la mediana, siempre debe incluir tu valor, los intervalos de confianza. Tiene que estar aquí dentro de estos intervalos. Entonces, lo que tú nos estás mostrando aquí, estos son los intervalos de confianza, pero de la mediana. Ajá, estos que están aquí. Entonces, tienes la mediana, 56 meses en el global, y va de 53 a 58. Y como observas, dentro del intervalo de confianza inferior y superior, entraría este valor 56. Si no entra, hay un error. ¿Cómo? Lo podemos observar aquí. Entonces, aquí nos estás mostrando los hazard, pero los intervalos que nos estás mencionando son los de la mediana. Por eso es que aquí el 4 está fuera de este rango, el 5 está fuera de este rango. Entonces, aquí una opción es mediana y que dentro de la mediana nos pongas los intervalos de confianza. Y después aquí tu hazard y los intervalos de confianza del hazard. Ok. Y aquí en la global, dado que es el general de la población, aquí tú solo podrías colocar la mediana y su intervalo de confianza, pero no el hazard. Okay. Ajá, porque no estarías contrastando. Y algo que es importante, ¿qué significa el valor de P?
pues ¿De la qué no? significancia que tiene la diferencia entre cada uno de los estadios, ¿no? ¿Ok? Bien. ¿Qué más significa el valor de P? ¿De qué nos habla? La probabilidad de que el resultado sea por el azar. Exacto, Ariel. Entonces, acuérdense que nosotros nos permitimos un límite de error. Nuestro error permitido es 5% y de ahí el valor de P, que es únicamente de 5%. Ajá. Pero ¿qué pasa si ustedes de pronto ponen este valor de P de 0.000? ¿De qué nos estaría hablando? De que el De que error no hay sería... No posibilidad hubo de error. error. Exacto. Entonces, esto en la realidad no ocurre, porque siempre hay algún grado de error. Entonces, cuando el programa les arroje este valor, pues en realidad como que lo está redondeando porque no le da la oportunidad de mostrar los 10 decimales que hay después. Entonces, se los pone de esta manera. Cuando vean que este valor de P es 0.000, aquí lo correcto es que pongan menos P menos de 0.001. No sé de cuánto con exactitud, pero sé que es Ok. menor a 0.001. ¿Por qué? De lo contrario estarían diciendo que no hay error y siempre hay error. Entonces, bueno, estas son generalidades y peculiaridades, pero cuando ustedes mandan un artículo a la revista, bueno, pues están muy emocionados porque ya quieren que ese resultado, sus resultados se publiquen. Y a veces ese pequeño error o esta pequeña omisión los puede retrasar en la evaluación de su proyecto. O en lugar de darles un dictamen de aceptado, los mandan otra vez a una segunda vuelta solo para corregir ese error. Entonces, esto para que ustedes lo contemplen. En general, creo que todas las tareas lo tenían de esta manera, solo para que lo contemplen en tareas posteriores. Shelja, continuamos. Bueno, pues ya aquí en la tabla 3 de factores de riesgo asociados a mortalidad, bueno, pues en esta mostré los resultados del análisis no ajustado. Ajá. En este modelo, los principales factores de riesgo que yo elegí para la mortalidad son el estadio, edad y el tabaquismo. También había metido el género, de hecho es para masculino, no lo especifiqué, debí de haberlo especificado en la tabla, pero al final pues ni resultó significativo, ¿no? Ok. Y aquí, bueno, ya los pacientes de estadio 2 tenían 2.3 veces más riesgo de haber fallecido al mes 56 de seguimiento en comparación con los que estaban en el estadio 1. Y los pacientes de estadio 3 tenían 7.3 veces más riesgo de haber fallecido a los 56 meses o haber conseguido el desenlace en comparación con el estadio 1. Cada unidad de la variable de edad, pues lo que tenemos en meses en vida, incrementaba el riesgo de muerte 9.8%. Así como la variable de tabaquismo, y bueno, pues, aquí me resultó interesante que en el no ajustado, tabaquismo me era significativo, bueno, perdón, sí, en el no ajustado y en el ajustado ya no. Exacto. Tabaquismo, esto le sucedió también a Paulina cuando analizó sus curvas de supervivencia una por una y contrastó con los rank test. En la curva de supervivencia sí tenía significancia, pero no en el modelo ajustado. Esto sucede por la combinación de factores. Entonces, en realidad, cuando ustedes lo evalúan por sí solo, pues pudiera ser que tabaquismo esté asociado a mayor muerte. Pero hace rato Carla, al inicio de la clase, comentó que podría ser que los pacientes con estadios más avanzados sean quienes son los que continúen fumando. Pero aquí, tal vez, la variable de tabaquismo no nos está dando suficiente información. Está codificado como sí y no, pero puede haber pacientes que fumaron 30 años, 40 años y que en este momento ya no fumen. Entonces, esa hubiera sido otra categoría interesante, o bien el índice tabáquico. Porque a lo mejor no es igual pacientes que tenían un índice tabáquico de 10 que aquellos que tenían un índice tabáquico de 40. Y bueno, aquí, en este caso, lo que sucede es que tabaquismo, pues claramente está asociado a cáncer de pulmón. Entonces, lo más probable es que esta exposición sea muy similar en todos los participantes. A lo mejor en este momento ya no fuman, pero pues ya fumaron 40 años. Entonces, pudiera ser que por esta razón la variable de tabaquismo en el modelo multivariado ya no salga significativa. ¿Por qué? Porque al final pesa más la combinación de variables
Entonces, no es tabaquismo, es el estadio, o pudiera ser que el tabaquismo presente pues esté asociado con estadio y por eso tabaquismo pierde su significancia estadística. Entonces, es importante que lo contemplen y bueno, esa pudiera ser una razón para que los resultados se comporten de esta manera. Y bueno, aquí Shelja ya nos dijo, sexo, aquí siempre tienen que especificar qué sexo es el que están mostrando. Aquí había varias opciones para la variable de edad. Una es dejarla como cuantitativa, la otra es dejarla dicotómica, o a lo mejor podrían hacer 3 grupos. Ok. Listo. Aquí, espérenme. Vamos a hacer una pausa. Tenían 130 pacientes. De esos 130 pacientes, ¿cuántos tuvieron el desenlace? Acá. Pues fue la mitad, o sea, 130, 65 Ajá. a los 56 meses, ¿no? Sí. ¿Ok? Más del, aquí la mortalidad fue mayor al 50%. Entonces, más o menos, ¿cuántos pacientes? Imaginemos que son 60 pacientes los que tuvieron el desenlace. Si son 60 pacientes los que tuvieron el desenlace, ¿por cuántas variables, Ruth, podrías meter a tu modelo multivariado? De acuerdo a la fórmula de eventos por variable. 6. 5, 6. Exacto, 6. Y acuérdense aquí que cada categoría que ustedes meten, cada categoría cuenta como, o cada, no sé, por ejemplo, si meten, aquí estamos metiendo estadio, pero no es solo una variable, son 2 variables, porque hay 2 estadios. Entonces, cada una de estas variables consume 10 eventos por variable. Entonces, si de pronto yo meto estadio 2, meto estado nutricional con 4 categorías y meto tabaquismo en presente, ausente y a lo mejor ahorita ausente, pero que tuvo el antecedente, y luego hago 3 o 4 grupos de edad, pues el tamaño de muestra no va a ser suficiente. Entonces, siempre consideren al momento de hacer su modelo multivariado cuántas variables pueden meter a ese modelo. Entonces, depende del número de desenlace o del menor de los grupos. Entonces, si el menor de los grupos tiene 50 participantes, 5, si tiene 60, meten 6 pacientes, o si son solo 30, bueno, pues solo pueden ajustar por 3 variables. Listo, Shelja. Ahora muéstranos el multivariado. En este ya, pues ya eliminé género y los principales factores de riesgo eran el estadio, seguía siendo la edad, bueno, más bien nada más el estadio y la edad. En ya aquí los números ya cambiaban, ya que el estadio 2 tenía 2.6 veces más riesgo de haber fallecido en el mes 56 en comparación con la referencia que era el estadio 1, y los pacientes de estadio 3 tenían 8.9 veces más riesgo de presentar el desenlace a los 56 meses en comparación con el mismo estadio 1. Y en cada variable cada unidad de variable en edad incrementaba el riesgo 1.07 veces más. Y aquí ya fue cuando cambió completamente el tabaquismo. Ok, aquí ya perdió significancia el tabaquismo. No, el tabaquismo es el estadio y entre más avanzado sea el estadio y mayor sea el paciente, mayor es la probabilidad de muerte. Acuérdense siempre señalar cuál es su categoría de referencia. Aquí Shelja solo quita el valor de P para la categoría de referencia y solo deja 1. Y le pueden poner 1 o, entre paréntesis, 1 y referencia, para que esto quede muy claro y nadie tenga duda. Y, por ejemplo, para quien me puso sexo, tienen que especificar si lo están poniendo y me están mostrando el riesgo para el sexo femenino o para el masculino. Entonces, para que eso lo considere. Ahora, me parece que es de Omar. Omar, ok, nada más. En esta variable, bueno, pues consideró las mismas variables, solo que él siguió dejando la variable sexo, a pesar de que no era significativo. Y aquí en sexo se está especificando que es el masculino. Acuérdense que cuando hacen una tabla para un artículo, pues la tabla es muy sencilla, únicamente se coloca en los bordes superior
y los bordes inferiores, nada más. Entonces, para su presentación en el seminario, pueden dejarle colores o bien dejarlo lo más sencillo posible y resaltar solo aquellos resultados que ustedes van a explicar y que van a mostrar. Entonces, bueno, aquí sí se especificó que el valor de P es menor a 0.01 y acuérdenme, vamos a repasar un poquito qué son los betas, porque creo que la clase pasada, de pronto los betas estaban siendo confundidos con los hazard. ¿Qué es el beta? ¿De dónde sale el beta? Jaime. No recuerdo. Ok. Acuérdense del modelo de regresión lineal. ¿Se acuerdan de la fórmula? Teníamos nuestra pendiente, teníamos un valor de alfa más beta por cada una de las variables. ¿Qué implicaba el beta? La pendiente. Ajá, la pendiente, Ruth, bien. El beta implicaba qué tanto al aumentar la edad se modificaba el desenlace. Entonces, si aumentaba 1 milímetro de mercurio la presión arterial, qué tanto se modificaba a lo mejor el colesterol. O al aumentar la edad, por cada año que aumentara la edad, qué tanto incrementaba la presión arterial. Entonces, eso es el beta. ¿Cuál es el beta? Podría ser que a ustedes en algún cuadro de resultados solo les pongan el beta y que no les pongan el hazard ni su intervalo de confianza. Pero a partir del beta, bueno, pues ustedes podrían determinar el hazard. Si tuviéramos solo el beta, ¿qué diríamos de la variable edad? Ruth. ¿Qué implicaría este beta de 0.72? Es como el... Tiene una pendiente. Perdón, tú, Paulina, tú, por favor. Bueno, creo que es como el porcentaje que puede aumentar, en este caso, la mortalidad por cada año. Ok. Esto era... Aquí esta variable está codificada, está como variable dummy. Solo me está mostrando. Este beta es solo para los pacientes que están en una edad mayor a 50 años. Entonces, bueno, aquí, ¿qué información podemos obtener del beta? Si el beta es positivo, implica que esta variable es un factor de riesgo. Claro, ustedes tendrían que ver los intervalos de confianza. Aquí, para esta variable tabaquismo, dado que es negativo, esto implicaría que es un factor de protección. Entonces, los betas positivos son factores de riesgo mayores a 1, los betas negativos son factores de protección y tendrán que observar un hazard, un OR, un riesgo relativo menor a 1. Ajá. Pero, ¿qué más implican? ¿Qué pasa si algún beta es de 0? ¿Se acuerdan? No hay riesgo ni protección, ¿no? Ok. Sería una línea horizontal, implicaría que al aumentar la variable independiente, pues la variable dependiente permanece sin cambio. Entonces, entre más cercano esté su beta a 0, esta variable tiene menos impacto. Entonces, aquí vean los betas, uno de edad, 0.72. Vean después el beta de tabaquismo, es un beta negativo, pero además, pues es el que está más cercano a 0. Aquí, para estadio, les pone un beta de 0, porque es la categoría que se está utilizando como referencia. Y si ustedes sacan el exponente de este 0, pues les da 1, y de ahí es de donde viene la categoría de referencia que tomamos como 1. Ajá. Pero vean, estadio 2 y 3. De acuerdo al beta, ¿cuál sería la variable que está impactando más en este modelo? El estadio 3. Y la que menos estaría impactando sería tabaquismo. Ahora, vamos a pasar a la siguiente columna, al hazard, y bueno, pues esto coincide. Tabaquismo que tiene un beta negativo, tiene un hazard que es de protección, que está por abajo de la unidad.
Ajá, y atraviesa, bueno, aquí los intervalos, lo mismo para el sexo masculino, y vean cómo estos betas, que eran más grandes para estadio 2 y 3, pues son los que se asocian a un hazard más alto. Entonces, el beta siempre ustedes lo van a encontrar en el modelo de regresión lineal, pero también en el modelo de regresión logística y en hazard. El beta es lo que ahorita vamos a utilizar para el forest plot, para graficar nuestros hazard y nuestros intervalos de confianza. Y acuérdense que para convertir el beta en hazard o en OR, tienen que poner la base del logaritmo. El número Euler, que en la calculadora les aparece como E a la X. Entonces, nada más ahí ponen la E de este 0.72 y les da 2.5. Entonces, para que esto lo puedan considerar. Ivonne. Sí, Ariel. Perdón, nada más una cosa, a lo mejor es que es relacionado, pero no directo. Perdón por confundir temas, pero ¿cuál era el valor de la beta cuadrada? Porque se supone que lo que utilizaba, o a lo mejor estoy totalmente confundido, el que tenía más impacto era la beta cuadrada, ¿no? Ok. Al cuadrado. Tenemos, cuando hacemos R cuadrada en regresión lineal, doctora. Exacto. O ya me estoy confundiendo. En regresión lineal, Fabi, y en regresión lineal. Ariel, aquí cuando estamos haciendo una correlación, tú tienes un valor de R. Si tú lo elevas al cuadrado, tienes un coeficiente de determinación y eso te explica qué porcentaje del modelo está siendo explicado por esa variable. Entonces, es coeficiente de determinación, pero es el valor de R. O al final, tanto en el modelo de regresión logística como en el modelo de regresión lineal, tú puedes tener un valor de R cuadrada, pero eso lo que significa es qué tanto del fenómeno, si fuera muerte, qué tanto de la muerte se está explicando por ese fenómeno. Lo ideal sería que tuvieras una R de 1, una R cuadrada de 1, porque ese sería el modelo que explica el 100%. Entonces, ahorita vamos a hacer algún ejercicio con regresión logística y ahí te lo explico. Oye, Ivonne. Más claro. Sí, Paulina. Tengo otra duda. Para hacerlo las curvas de Kaplan-Meier tienes que hacer categorización, bueno, tienes que categorizar la edad, por ejemplo, ¿no? Pero a la hora de hacer los riesgos proporcionales de Cox no los necesitas categorizar. No, acuérdense. Es mejor. Déjenme ver si por aquí hay una variable cuantitativa. Espérenme. Yo hice eso, o sea, yo para ver qué tanto influenciaba la edad sí la categoricé, pero a la hora de hacer los riesgos proporcionales no, y por eso veo que me salen números diferentes, y por eso te decía yo de el porcentaje que aumenta la mortalidad conforme va aumentando la edad. Así es. Paulina, tanto en el modelo de Cox como en regresión lineal y logística, tienen la oportunidad de meter la variable cuantitativa o dicotómica. Aquí la sugerencia es que de pronto el hazard de la variable edad era 1.06 con un intervalo de confianza muy pequeño que iba a lo mejor de 1.01 a 1.07. Entonces, cuando ustedes en regresión logística o Cox ponen una variable cuantitativa, ahí no queda tan clara la magnitud de la diferencia. No queda claro en qué momento cambia, en qué momento esta variable de edad puede aumentar más el riesgo. Entonces, Paulina, a mí en lo personal me gusta, es más fácil para el lector si en un modelo de regresión de Cox o logístico, tú pones en el modelo la variable dicotómica, o lo haces domi o la haces categórica. Por eso, porque ahí tú ya vas mostrando a partir de qué edad se incrementaría el riesgo. Entonces, por ejemplo, la edad de 40 años, si ustedes hacían la categoría a los 40 años, esa variable no impactaba, pero sí a los 50, y ahorita vamos a ver cómo se comporta a los 60. Entonces, a mí en lo personal, Paulina, esa variable me gusta ponerla dicotómica. Es más fácil de explicar. Ok, perfecto. Y
habría una condición solo para que ustedes la dejaran cuantitativa. Si ustedes al hacer la tabla de 2x2 identifican que alguna de las categorías de edad tiene 0, entonces ahí vale la pena que la metan cuantitativa. O les pasa con cualquier variable dicotómica al hacer la tabla de 2x2 en las categorías con 0, entonces déjenla cuantitativa. Pero sería la única razón. Esa es mi sugerencia. Ok, gracias. Ahora, vean, esta es la tarea de Carla. Y vean, Carla metió 2 variables. La variable edad, pero aquí la categorizó en 60 años. ¿Qué observan del hazard, Carla, respecto a la categoría anterior que utilizó Shelha o que utilizó Omar? Pues que el riesgo es mucho mayor. Ajá, ok, mucho mayor. Explícanoslo. ¿Cómo? Creo que el pasado era de casi 2 veces más. Ajá, ¿es de 2? ¿2.05? Ajá. Y ahora el tuyo. Y ahora es de 5.6 veces más. Exacto. Vean, ahora se incrementó. Entonces, aquí la edad en la cual aumenta el riesgo es a partir de los 60. A partir de los 50 años se incrementa el riesgo y el riesgo es mayor a partir de los 60 años. Y vean esta otra variable. Cuando ustedes van metiendo y ajustando por distintas variables, por supuesto que cambian los riesgos. Vean ahora cómo el estadio 3 ahora tiene un menor hazard de 0.8, ahora es 4.9. Y el estadio 2 incrementó un poco. ¿Por qué los intervalos son más amplios en este grupo de pacientes, en estadio 3? Por el número de pacientes, ¿no? Claro, ¿se acuerdan que en la primera tabla observamos que la minoría de los pacientes estaban en estadio 3? Entonces aquí hay menor tamaño de muestra. Ajá. Y por eso es que los intervalos son más amplios que en el grupo anterior. Y la variable glucosa, aquí solo lo que faltaría especificar, glucosa fuera de metas. ¿Cuál es ese valor que se utilizó? Le puse de menor a 70, o sea, le puse de rango normal cuando la categoricé 75 a 150. De 75 a 150, ok. Pacientes entonces con glucosa menor a 75 y mayor a esta cifra, tanto con hipoglucemia o hiperglucemia, tenían mayor riesgo de mortalidad. Entonces, aquí lo que esperaríamos, si su maniobra, la maniobra a la que le están apostando es un factor asociado a su desenlace, pues va a seguir siendo significativa en todo el modelo, sin importar las variables de ajuste. Como en este caso, estadio sigue manteniéndose significativo en todo el modelo a pesar de las variables de ajuste. Entonces, aquí se trata de tener paciencia e ir haciendo muchos ejercicios y explorando. Entonces, aquí ya salió una variable que no habíamos observado antes y Nancy también encontró otra variable, que era escolaridad. Escolaridad básica, categorizada, eran muchas categorías. No podríamos meter al modelo las 6 categorías porque el tamaño de muestra se va a ir en esta sola variable. Entonces aquí lo que ustedes pueden hacer es hacer 2 grupos. Yo lo hice en escolaridad básica, analfabeta, primaria y secundaria y más de secundaria. Entonces aquí escolaridad básica es un factor que incrementa la mortalidad. ¿Por qué? Podría ser que sea una variable que también esté asociada al estrato económico, al estilo de vida, que haga que estos pacientes pues a lo mejor tengan un estado nutricional deficiente y que por eso se incremente el riesgo. Entonces, bueno, había distintas posibilidades. Cada una de las posibilidades que ustedes eligieron fue correcta. Aquí algunos sacaron la variable de, por ejemplo, aquí sacaron en su mayoría género, que ya no mostró significancia, la quitaron. Aquí, bueno, pues ya vieron que edad podría ser codificada en cuantitativa o ser agrupada en 50 o 60 años. Entonces aquí se trataba de explorar y de ver las posibilidades. Ahora, tómenle foto a esta variable, a este modelo. Es uno de los modelos con el que vamos a hacer los forest plot en Repman. Entonces, tómenle foto porque lo que nos pide Repman es el valor de beta.
para que a partir del valor de beta y del error estandarizado, en automático se calculen y grafiquen los hazard. Entonces, tómenle una fotito a esta diapositiva, porque es la que vamos a utilizar. ¿Listos? Sí. Ok, así quedaría el forest plot. Ahorita lo vamos a hacer, pero así quedaría. Entonces, lo que ustedes le meten a Redman es el beta y el error estandarizado. Y a partir de esto, el programa les calcula el hazard. Entonces, vean, de este lado tenemos los factores de riesgo que fueron significativos. Estadio 2, el estadio 3, escolaridad básica, edad mayor a 50. Aquí si lo hacemos a 60, bueno, pues lo vamos a ver más a la derecha, y el único factor que de estos que se graficaron no tuvo significancia estadística fue tabaquismo. Este programa de Redman es el que utilizan para hacer los metaanálisis. Entonces, aquí, en los metaanálisis, si fuera un metaanálisis, pone el autor, entonces sería Paulina 2020, y el hazard que Paulina tuvo, después Alex, después Ruth. Entonces, aquí, en este programa, sustituiríamos ese estudio, el nombre del investigador o de ese estudio, y aquí metemos las variables. Entonces, vamos a utilizar Redman. Gracias, Shelja, por la presentación. En esta parte de la clase vamos a utilizar el programa Redman. Es el programa que utiliza la colaboración Cochrane y nosotros lo vamos a utilizar para elaborar forest plot. Entonces, esta es la primera entrada. Le tienen que dar clic a donde dice crear una nueva revisión. Y terminar. Dado que este programa se utiliza para la revisión sistemática y metaanálisis, el primer paso es, del lado izquierdo, seleccionar la opción de estudios y referencias. Referencias a estudios, y aquí en estudios incluidos van a ir agregando el nombre de cada una de las variables que quieren evaluar. En este caso, nosotros, para predecir los factores de riesgo de mortalidad en cáncer de pulmón, elegimos la variable estadio 2 y terminar. Y así van a ir agregando una por una, después estadio 3. También consideramos la variable escolaridad. Edad. Edad mayor a 50 años. Y finalmente, la variable de tabaquismo. Ahora, una vez que ya ingresaron todas las variables que van a evaluar, se van a análisis y datos y van a seleccionar aquí, agregar una nueva comparación. El nombre de su comparación son factores de riesgo asociados a mortalidad en CA de pulmón. Siguiente. Ahora, seleccionan y le ponen agregar un desenlace. Aquí la opción que van a elegir es esta, varianza inversa genérica. Siguiente. Aquí otra vez, riesgo de mortalidad, sea de pulmón. Siguiente. Aquí van a elegir, esto queda igual, en la parte de abajo nada más eligen que quieren el hazard ratio. Sus intervalos de confianza al 95%, y aquí del lado izquierdo eligen, nosotros queremos, del lado izquierdo quedarían los hazard por debajo de 1 de protección, es decir, factores asociados con la supervivencia. Del lado derecho, los factores de riesgo para mortalidad, que es lo que nosotros queremos evaluar.
Mortalidad. Y aquí vamos a bajar la escala, la vamos a bajar a 10 para que sean mucho más claros los hazard y sus intervalos de confianza. Le ponen finalizar. Una vez que tienen este cuadro, aquí en esta parte, donde está la hoja y el símbolo más, aquí van a seleccionar ustedes las variables que quieren analizar, las pueden seleccionar todas y le ponen agregar. Y ahora bien, lo que les pide aquí en su modelo es que ustedes agreguen los betas. Entonces tienen que poner el beta que corresponde al logaritmo del hazard. Entonces esto se los da el programa de SPSS. Entonces para edad tenemos una beta de 0.621 con un error estandarizado de 0.35. Después para escolaridad tenemos un beta de 0.792 con un error de 0.299. Tienen que ir verificando que los hazards que obtuvieron en el programa SPSS sean los mismos que están obteniendo aquí. Después, para estadio 2, tenemos un beta de 1.116 con un error estandarizado de 0.487. Como ven aquí, el error estandarizado, aquí me equivoqué, es 1.16, 0.487. Entonces ya, este hazard sí corresponde a lo que nos salió en SPSS. Después tenemos estadio 3. En estadio 3 tenemos un beta de 2.243. Esta es la variable que tiene un beta mayor, 0.494. Ok, y nos da un hazard de 9.42. Finalmente tenemos la variable tabaquismo. Vean cómo este beta se va acercando más a 0. Por lo tanto, es más probable que este resultado no sea significativo. Y cuando colocamos nuestro error estandarizado, vean, el error estandarizado es mayor que el beta. Por lo tanto, esta variable no es significativa, atraviesa la unidad. ¿Okay? Del lado derecho les está mostrando el hazard y del lado izquierdo les muestra todo el componente. Los betas, los errores estandarizados, el hazard y del lado derecho está su forest plot. En la parte de arriba, en esta opción donde está el forest plot, le dan clic y ustedes obtienen su figura, su forest plot. Con esto ya lo pueden copiar y pegar para su archivo de Word o para sus resultados en PowerPoint. Bueno, esta es otra alternativa que permite enriquecer visualmente sus resultados para que no muestren solo cuadros y números. Espero que puedan ustedes practicarlo de forma tal que si tienen alguna duda, pues podamos corregirla o aclararla. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana.